A ver, que respire, que llevamos un día de emociones entre rockeros, heavy, snacks, películas y ahora encima en colegiados tengo a nuestros, porque ya son de todos, ingenieros en geomática y topográfica, una ya completa el día a la perfección. Bienvenidos, chicos. Hola, buenas tardes, Silvia. Por cierto, gracias, me habéis traído golosinas. Hombre, sabíamos que te gustaban. ¡Oh, qué bueno! Después de los snacks, que los tenéis que probar, de Belarte. Os hemos guardado un par de paquetitos también para que los probéis. Seguro que están estupendos. Espectaculares. Como vosotros, espectaculares. Muchas gracias. Bueno, chicos, Juan Pablo Navarro, yo hago ya como que os conoce todo el mundo y tengo que presentaros. Es el gerente, bienvenido. ¿Qué Juan. tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va todo por el colegio? Va muy bien, va muy bien. ¿Qué tal el buzón? ¿Siguen las consultas? El buzón, seguimos con las consultas a tope, sobre todo a raíz del último programa de drones. Probablemente trataremos en próximos programas el tema, ¿sí?, porque interesa mucho. También hemos tenido muchas consultas de delimitación de la propiedad inmobiliaria. Y bueno, a través del colegio pues vamos a planificar distintas jornadas y Muy a nivel bien. particular estamos contestando a todas las dudas que van surgiendo, porque es un tema que interesa, ¿no? Nos interesa porque está afectando a los bienes y a las propiedades, ¿no? Y los particulares pues tienen ciertas dudas, ¿no? Entonces, a raíz del programa estamos teniendo muchísimo éxito. Y en el programa de hoy pues traemos el tema de... Bueno, lo de hoy me lo vais a tener que explicar porque ¿Sí? Cuando vi que íbamos a hablar de BIM, o sea, Building, a ver si lo digo bien, Information Modeling, ¿no? Sí, así Me he es. quedado flipada, no sé lo que es. Pues ahora te lo explicamos. Pero vamos, no tengo ni idea. Y tiene que ser seguro, como casi todo lo que me traéis, un tema que luego cuando lo empiece a entender diré, madre mía, pero si está en el día a día, ¿no? De sí, nuestras al final vidas. es tecnología y bueno, y esta tarde bueno, contamos otra vez con Juan García Palau, ¿no? Juan Palau, que es vocal de la Junta, y como invitado contamos con Manuel Llevador Campos, que es director del área de consultoría tecnológica y servicios del Instituto Tecnológico de Informática, es ingeniero de software y bueno, va a hablarnos un poco también del tema del BIM, ¿no? Que es un proyecto tecnológico, bueno, es un modelo de funcionamiento que posteriormente comentaremos y que tenemos un papel muy importante, ¿no? Genial, o sea, Juan García, bienvenido, que se de la golosina, luego la de 2 besos, ¿eh? Y Manuel, bienvenido a casa, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. No sabes dónde te has metido, ¿eh? Bueno, ya veremos. Menos tocar aquí guitarras de rock and roll y de heavy, te vamos a hacer de todo. Perfecto, yo soy músico también, o sea ¿Ah, que sí? encaja perfectamente. No te digo, y encima es artista, qué maravilla. Bueno, lo primero, explicarme qué es eso del BIM, del Building, ¿lo digo bien? Information Modeling, ¿lo digo bien, Juan? Sí, traducido sería el modelado de información de edificación o construcción. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es? Pues lo que se trata es de crear un proceso donde se genere un 3D de un edificio, de una construcción, de un bien o de cualquier otra índole, y se abarcaría su geometría, ¿Sí? su georreferenciación espacial, ¿Sí? y a partir de ahí lo que le daríamos son datos. Crearíamos una base de datos asignada a ese edificio. Vale. Es o sea, como, que vosotros... podríamos decir que emularíamos a un sistema de información geográfica, pero en 3D. Wow. O sea, que dime, que Sí. vamos a explicarlo, porque no Claro. tenemos imagen y aún es más complejo. De todas formas, si pudiéramos a través de Diego alguna imagen y tal, la podremos en redes sociales para que nos puedan ir siguiendo los oyentes. Sí, Dime. de alguna manera destacar pues que sería una herramienta colaborativa, ¿no? Y que tiene como elemento principal lo que es efectivamente la edificación, los modelos 3D, ¿no? Todo lo que es relacionado con la construcción, pero que además da soporte a ese proceso de gestión de esa edificación, esos procesos de planificación, esas colaboraciones entre los distintos roles que participan al final en una construcción, ¿no? Sí, por apuntar un tema, el BIM no se queda solo en lo que es el software, lo que es la herramienta, sino es un modelo de funcionamiento, ¿no? Correcto. Como ha comentado, Vale, o sea, que colaborativo. no es ni una aplicación ni es un programa, es el modelo. Sí, Exacto. en general. Es el modelo de globalizado, funcionamiento. exacto. Luego, evidentemente, se aplica, tú puedes aplicarlo desde un software inicial, o sea, existen dos procesos de BIM, ¿no? Lo que sería del proyecto 3D a la realidad, es decir, lo que en general esto lo utilizan los despachos de arquitectura, ingenieros de la edificación, que es lo que antes se hacía en 2D, o sea, un plano normal, ahora se modela en 3D. Y entonces, a través de software pues tipo Revit, de Autodesk,
lo que se le da a ese plano en 3D, se le da datos. De forma que tú, cuando vayas a ejecutar la obra, esto va a ser ya pionero en funcionamiento en Pero que un no está año. en funcionamiento aún. Aún no está está en proceso. funcionamiento, pero aún no se está implantando mucho en la calle por el ámbito que lleva. Entonces, en el momento que tú tengas esos datos sobre esa obra, tú directamente, cuando tú ejecutes, podrás ver los cambios y gestionar directamente los cambios en tiempo real que se hagan en esa obra, sin tener que volver a la oficina, trabajar sobre ello, sino que directamente, y cualquier persona técnica o no que esté dentro de ese sistema puede ver a nivel de costes, a nivel de si se ha cambiado algo de la estructura, se ha cambiado... Con cualquier dispositivo, entiendo. Sí, a ver, vamos a ponernos en mi situación. Para esto, Manolo, te lo explico. Claro, yo no soy la ingeniera. tecnología, Vale, yo no soy ingeniera. Entonces yo os estoy escuchando con atención, intento imaginarme. Vale, yo soy ingeniero y yo me siento ante el ordenador. Correcto. Tengo aplicado este sistema BIM. Entonces, ¿yo qué hago? O sea, yo abro un documento y, por ejemplo, pongo un edificio. Un edificio, X, por ejemplo. Tú vas y me sale en 3D. Sí, el edificio ya te sale en 3D. Pero yo le tengo que introducir previamente los datos que tú me has Hombre. facilitado y así es como se reconstruye el edificio 3D. Sí, para que lo entiendas, al final lo que nos permite la tecnología BIM es poder visualizar en 3 dimensiones lo que es la obra, lo que es el estado de ejecución, lo que es los materiales, lo que es ver el estado actual de esa obra. Y es muy interesante, y nosotros lo ponemos en valor como profesionales porque, por un lado, garantiza transparencia sobre todo para proyectos públicos, porque prima lo que es la ejecución correcta, prima que no haya problemas, prima que no haya escándalos como hemos visto en temas de construcción, ¿no? de aumentar costes. Este tipo de metodologías ya se aplican en otros países. En España se aplica, pero nuestro interés y a nivel de por normativa se hará de forma más masiva en los próximos años. Y es algo que es muy interesante, ¿no? Porque al final es un tema tecnológico que ayuda a la gestión eficiente, ¿no? Siempre que nosotros defendemos. Para que la gente lo entienda, en programas anteriores hemos hablado de los sistemas de información geográfica. Sí. ¿Vale? Esto sería Sí, similar, pero aplicado en este caso el BIM es a un edificio, 3D. Y es en 3 dimensiones. Digamos que tú tienes el objeto en 3D al cual tú le aplicas propiedades de datos. Pero ahora, Manolo, Y efectivamente esta es la parte B y la M de BIM, ¿no? Y digamos es lo más importante. Al final el centro del sistema efectivamente es el plano, ¿no? El modelo, el edificio, ¿vale? Pero está la I también de información. Entonces la idea es que a eso se le complementa con una serie de información que aporta cada uno de los roles participantes en el proceso, los arquitectos, los constructores, incluso el propietario del edificio, ¿no? Y que como lo hacen de forma colaborativa, todos ven esa información en tiempo real, pueden como participar. lo que es un drive que utilizamos en documentos, Claro. o sea, Sí, es colaborativo. Eso es lo que significa colaborativo, para Sí, que la un gente lo Drive, un entienda. Dropbox, el tema de poder compartir. Para que la gente pueda concebirlo, Claro, ¿vale? entonces, en tiempo real, todo el mundo sabe en qué estado está el proyecto, qué posibles evoluciones tiene, ¿no? Y todos comparten o colaboran en la Todos ejecución están de ese edificio. accediendo al documento a la vez que se está modificando y todos podéis ver y apreciáis, por lo tanto, utilidades, algún caso, ejemplos, Correcto. que siempre os pido Bueno, en porque me principio, parece muy... antes de llegar a los casos, este sería Sí. un proceso. Sí. El segundo proceso, y es donde más nosotros estamos establecidos, Ajá. es de la realidad al 3D. Es decir, por ejemplo, una iglesia. Vale, vale. Entonces, cogemos una iglesia, un elemento patrimonial, y lo que hacemos con una metodología de láser escáner, que hemos hablado también en algunas veces De ello. en el programa, entonces lo que se hace es, se reconstruye la realidad de ese edificio. En un modelo En un tridimensional. modelo tridimensional, correcto. Y se puede georreferenciar a nivel global o a nivel local, como queramos. Entonces, cuando tenemos ese objeto en 3D, lo que hacemos es implantarle bien, como estamos hablando antes, información, o podemos ir a una aplicación de lo que se llamaría la realidad aumentada.
La ¿vale? realidad aumentada es como yo puedo entender la realidad aumentada. No hay ningún truco aquí. Sí, ¿no? realidad aumentada es, por ejemplo, Yo estoy el con caso... todos los sentidos puestos. Por ejemplo, el caso que tenemos, como sería un proyecto ya real, un proyecto real me refiero, sería un edificio ya real construido. Ajá. Imagínate, ponemos el ejemplo de iglesia, que hubiera una zona de esa iglesia que estuviera en mal estado. Para que la gente lo La tenga, vidriera. para que Vamos la hacia gente la vea, vidriera. Muy bien, para y que la estuviera gente vea rota. un ejemplo claro. Con realidad aumentada podríamos ver, por ejemplo, la Sagrada Familia en 3 dimensiones, veríamos el estado actual y podríamos ver en 3 dimensiones cómo quedaría cuando lo terminara. por Qué ejemplo. guay. Y la gente podría Y, estar y con- co- y como estaría antes también. Claro, como estaba antes, podría ver con su dispositivo móvil, moverse alrededor de lo que es la iglesia y poder ver en 3 dimensiones, ¿no? En esta línea de trabajo, justamente, nosotros ahora estamos en colaboración con el grupo de Jorge García Valdecabres, que es miembro del Instituto de Restauración del Patrimonio, que ellos tienen justamente un proyecto de diseño de una base de datos Ujú. y un modelo para gestión de información del conocimiento en el patrimonio arquitectónico, que sería al final una herramienta BIM. ¿Vale? Y justamente ellos, bueno, al proyecto le han llamado a la herramienta BIM Legacy, ¿no? o herencia BIM, ¿no? O justamente la aplicación de estos modelos BIM para el caso de patrimonio, ¿vale? Con lo Para cual, lo que decías, por ejemplo, con claro. el caso de la iglesia. Entonces, esta herramienta colaborativa, que en este caso es una herramienta web, pero también una extensión para Revit, lo que permite es que los distintos roles, el arqueólogo, el historiador del arte, el arquitecto, todos los roles que participan en esa catalogación del monumento histórico, complementen el modelo 3D, ¿no? Los distintos modelos gráficos que permitirían, por ejemplo, la realidad aumentada, con información complementaria, histórica, arqueológica, ¿no? ¿Y qué aplicación tiene eso? Pues efectivamente la realidad aumentada, pero también propósito general, ¿no? Un turista que va a visitar el edificio directamente podría consultar ese modelo, ver referencias, reseñas históricas, ver actuaciones que se han hecho sobre el edificio, Madre incluso mía. pues ver distintos estados. Es alucinante, ¿eh? Claro. Es alucinante. Esto, Pero de hacíais hecho- referencia a que... Perdona, que te he interrumpido. De hecho, digamos, esta es la potencia realmente de BIM, ¿no? Y es que es una herramienta de propósito general o está en el ámbito del uso diario. Es decir, al final, si hablamos de un sistema de información de facturas o de nóminas, pues tiene un ámbito concreto. Si yo no hago facturas no me interesa para nada. Pero es que estamos hablando de edificios, de construcciones, de monumentos. Todos manejamos o somos usuarios de edificios, ¿no? De construcciones. Estamos ahora mismo en una sala, ¿no? Ujú. Con lo cual, al final, cualquier información complementaria a ese modelo 3D a la que yo pueda acceder me va a ayudar, seguro, ¿no? Y eso nos da una potencia de innovación, de aplicación de nuevas tecnologías a ese dominio infinita, ¿no? Usos hay, Sí, por los ejemplo, que quieras. Todos los que Claro, la imaginación cualquier- permita. Otro ejemplo se te gráfico ocurra. podría ser para mantenimiento de edificios. O sea, por ejemplo, la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, pues estamos colaborando con ellos en el tema del mantenimiento, porque lo que quieren es saber exactamente pues el alumbrado, cómo están las bombillas, hasta los extintores cuando fueron revisados, los recorridos de evacuación realmente, pues por dónde podemos trasladar o viene una máquina nueva y cuál es el recorrido para que ese objeto en 3D llegue a su lugar, porque a lo mejor una cosa tan sencilla como traer un objeto que mide 4x2, a lo mejor no entra por la puerta. Pero a ver, por ejemplo, ahora igual hago una pregunta absolutamente absurda, porque yo estoy intentando entender lo que me decís y yo, por ejemplo, para el uso práctico, yo podría llegar a colarme virtualmente a través del ordenador o de cualquier aplicación en un edificio, como tú dices, Sí. ir paseando por dentro de él y pinchando en sitios y que, por ejemplo, dijera... ¡Pum! Pinchara sobre la ventana modificada, no sé qué, Correcto. podría ir Sí, leyendo sí, así. y se me desplegaría la información Correcto. sobre ese elemento del edificio. Correcto. Es lo que estás diciendo tú. Sí. Lo has O sea, ¿qué es entendido eso? Perfecto. Guau. Es eso. Eso es increíble. Sí. Sí, bueno, Las también posibilidades apuntar, que dices son apuntar un poco impresionantes. a lo que comentábamos antes de si esto es una realidad o no, o en qué estado está. En realidad sí, esto es una tecnología que lleva muchos años de Pero en Estados desarrollo. Unidos ya está más... Sí, bueno, realmente en implementada, esto ¿no? nació en el año 64 y fue Claro. una empresa húngara la Los húngaros, la pionera, fíjate. sí, que se llamaba Graphisoft. Fue Graphisoft. la que realmente en ese año lo implantaron, y luego sí que un profesor del Tech Institute de Georgia fue quien lo impulsó, dándole ya el BIM, nombre BIM. De la empresa húngara Graphisoft lo bautizó inicialmente como edificio virtual.
Ah, por eso. pero no le daba información y luego fueron... Tú imagínate que ahora pudiera alguien visitar Cope Valencia y Claro. entrara por los pasillos, llegara a este estudio, que estaría vacío en ese momento, pero pudiera pinchar sobre la mesa donde está Juan Claro. y a lo mejor incluso enlazarlo a un vídeo donde está Juan Sí. locutando. Se podría llegar a hacer eso. Sí, claro. Sí, sí. Así es, así Hay es. otro proyecto también. Es impresionante, ¿eh? Hay otro proyecto que va un poco también en esa línea. Este proyecto tiene más de 15 años, que se hizo en colaboración con Metro Valencia, en el que se digitalizaron algunas estaciones de metro y se complementó con información para resolución de emergencias, ¿no? Entonces, a Claro. los planos 3D se complementaba con procedimientos de resolución de emergencias, se informaba de dónde están los EPIs, ¿no? Los extintores, los distintos elementos ¿vale? Con la idea de eso, permitirle después a un equipo de rescate, ¿no? Pues saber por dónde acceder al edificio, o incluso para los ciudadanos, ¿no? Saber por dónde salir o dónde está el martillo para romper o sea, esto realmente es una Agiliza. tecnología que lleva muchos años. También es verdad que en los últimos años hay acciones por parte de organismos, ¿no? De instituciones, el Parlamento Europeo, ¿no? O incluso pues eso, el Ministerio de Fomento, distintas instituciones, o incluso el propio Ministerio de Economía y Competitividad que financia el proyecto que comentaba antes, que están potenciando mucho esta tecnología. Entonces, es previsible que estos modelos BIM sean una realidad 100% dentro de nada. Más por que nada, porque exigencia. al final lo que prima es la eficiencia, ¿no? El tratamiento de los recursos, ¿no? Y en esta línea, el tema del BIM, también me gustaría introducir a los oyentes que nuestro colegio también está trabajando en una comisión para implantar este tipo de tecnologías dentro de lo que es la ingeniería civil, porque el BIM al final es para tema de edificación, pero también se quiere utilizar este tipo de metodologías y modelos de trabajo, ¿vale? Para lo que son diseño de carreteras, obras públicas, porque ahí aparte hay mucho más dinero normalmente, y aparte los fondos son públicos, ¿no? Entonces es interesante que se prime la eficiencia, que no haya problemas de costes. Entonces, Y en ese caso de las carreteras, ¿cómo se trabaja con esa tecnología? no, O se sea, trabaja. ¿eso cómo se aplica? La forma es similar. Lo que pasa es que el modelo de trabajo se está estudiando porque no parece es tan una sencillo, aplicación ¿no? tan directa, así como por ejemplo la ejecución de un edificio, pues a la hora de planificar los pasos más o menos siempre suelen ser los mismos en el tema de una ingeniería civil, sobre todo una infraestructura, por ejemplo, como pueda ser grande, como puede ser, por ejemplo, una autopista, autovía o un ferrocarril, pues bueno, es más complicado, pero se está trabajando para ello, porque al final se ve que en otros países está funcionando de forma muy eficiente, hay un ahorro de costes, se puede llevar un control de forma sistemática, por ejemplo, ya sea semanalmente o eventualmente de cómo va la obra, y un ahorro de costes considerable. Y aparte, desgraciadamente, en nuestro país siempre ha habido problemas, incluso alguna vez escándalos con tema de la ingeniería, ¿no? En sobrecostes y demás, pues con este tipo de metodologías se intentaría sesgar, más, ¿no? Esas. Hombre, pues en lo público iría muy bien. Sí. Que se ajustaran un poquito más en este tipo de presupuestos. ¿Inconveniente no tiene ninguno? Bueno, ¿querías decir algo, Juan? No, simplemente apuntar y dejar claro que el realizar un BIM no es realizar un renderizado gráfico que puede hacerte un diseñador gráfico, ¿vale? No es una imagen en 3D, una foto en 3D, ¿vale? Sino que, porque al final puedes decir un 3D, pues tú un 3D lo ves y dices, bueno, pues es un edificio en 3D y tal. No, eso no es un BIM. Bueno, con el BIM, con esa información en 3D que tú tienes inicialmente de datos, puedes hacer un renderizado perfectamente, pero eso es un renderizado, eso no es un BIM. El BIM es cuando tú estás trabajando con ese modelo tridimensional y le aportas datos a ese modelo tridimensional. Claro, estás aportando un valor para ver el estado actual. Incidir en el tema del BIM, al final son aplicaciones, son unos modelos de trabajo que participan multitud de profesionales, ¿no? Nuestra participación es destacada y estamos desde bastante tiempo en esto, pues porque, como bien sabéis, somos expertos en la gestión de la información geoespacial, ¿no? Y más en el tema tridimensional. Entonces, nuestro valor está en la gestión, mantenimiento y análisis de esa información, ¿no? Incluso en la toma de datos, como ha comentado anteriormente Juan, por ejemplo, como sea el láser escáner, que si recordamos era una tecnología que nos permitía, mediante un sensor láser, generar un modelo 3D tridimensional por ejemplo, ya sea de un edificio o de cualquier cosa, ¿no? Sí, es impresionante. ¿Inconveniente no hay ninguno en esta tecnología? Hombre, inconvenientes es
la tecnología en sí, o sea, que es una tecnología bastante pionera para albergar todos los datos. Inconvenientes, el único inconveniente que hay en esto, pues al final, sobre todo, ya sea, por ejemplo, ahora se está intentando instaurar en ingeniería civil, es que el modelo de funcionamiento, pues al final siempre ha ido por inercia o siempre ha habido, pues se ha realizado de cierta forma y hay que cambiar el chip, ¿vale? El modelo de funcionamiento, pues al final hay que trabajar de cierta forma, de forma eficiente, el control es más exhaustivo. Pues simplemente es un modelo de funcionamiento de las personas que intervienen en eso. A final de gestión son todo beneficios, ¿vale? Lo único es que la gente tiene que adaptarse a este modelo de funcionamiento, es la adaptación y bueno, una inversión en tema sobre todo de ingeniería del software y demás. Claro. Sí que hay ciertos retos, digamos, tecnológicos, como el tamaño de los ficheros, por ejemplo, cómo visualizar esos modelos desde dispositivos móviles, pero son retos tecnológicos comunes a cualquier tipo de sistema de información, no específico por el BIM. O sea, vaya, es curiosísimo. Se pueden resolver. Son todo beneficios. Y en la línea de consulta que comentabas antes, si se podía ver a través de dispositivos móviles o demás, claro, al final... Se podrá. Por eso no hay ningún problema, ya sea a través, por ejemplo, de una consulta tipo web o aplicaciones, por ejemplo, dedicadas a dispositivos móviles o tabletas, pues se puede gestionar. ¿Por qué? Porque necesariamente igual las personas que están revisando dicha construcción, pues puede ser que no sean técnicos, pues igual simplemente son gestores y no necesariamente tienen que conocer los programas ya sea de CAD o Revit o programas de BIM, ¿no? Entonces, pues al final es facilitar a las personas que no son nativas tecnológicas en esta gestión, pues... Como yo, la senior transformer que se llaman, ¿no? Los que se han ido adaptando. Dime. Por detrás de estas tecnologías hay empresas muy fuertes, o sea... Autodesk, ¿no? O empresas muy potentes que están muy alineadas con las últimas tecnologías y que ya aportan modelos tipo cloud o que están muy alineados con los retos tecnológicos, con lo cual realmente no hay problemas. O sea, ¿cuánto tiempo le dais para que esto sea ya como muy cotidiano? Esto ya es una... Esto ya está ahí. Sí, ya está ahí. Un año y medio estaremos... Yo me refiero cotidiano, bueno, algo que nos hemos familiarizado más todos. O menos, está ya en la construcción, ya se está implantando, ya la gente, los nuevos profesionales ya salen ya con la mentalidad de que tienen que proyectar en BIM y tienen que trabajar en BIM. El Ministerio de Fomento tiene como plan el obligar o de alguna manera exigir que junto a las obras públicas, ¿no?, vengan modelos BIM o se utilice un modelo BIM para todo el tema de licitaciones. Sí, por el momento son simples recomendaciones, pero bueno, yo creo que cuando a nivel legislativo pues se incida en obligaciones, sobre todo empezando por el tema de obras públicas, porque es destacado la eficiencia y el ahorro de costes y la gestión, pues al final vendrá todo, ¿no? Al final, si por el uso, pues se aplicará para todo tipo de gestión de proyectos. ¿Qué te juegas que esta semana que viene o la otra? Porque últimamente cuando me traéis un tema de estos enseguida lo empiezo a ver en programas de mucha audiencia, hablo de televisión, hablo de programas que tienen muchos seguidores, los drones, cuando lo estuve viendo hace poco, no voy a hacer por supuesto promoción y propaganda de ninguna otra emisora ni de ningún canal de televisión, pero es que mira, pero si me lo han contado para mí. Sí, así es. Esto es normal. ¿No te pasa que cuando te quieres comprar un coche ves el mismo coche por todos los sitios? Pues ya veréis cómo ahora todo el mundo me habla de BIM. Es muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer, creo que lo he entendido lo mejor posible y seguro que iremos poco a poco descubriendo más aplicaciones a esta tecnología como a todas las que nos traéis desde el Colegio de Ingenieros. Dime, Juan, por lo menos recordar Buzón y todo esto. Eso quería recordar, aunque está siendo un éxito, pues queremos recordar el tema del buzón consultas. Podéis remitirnos cualquier tipo de consulta, ya sea en relación con el tema que hemos tratado hoy o cualquier otro relacionado con la propiedad o delimitación de la propiedad, geomática, etcétera. buzonconsultas@geomaticavalencia.com buzonconsultas@geomaticavalencia.com. Por cierto, las fotos también las retuitean. ¿Será que sois guapos y todo, no? Muchas gracias. Es la presentadora. Gracias, Manuel. Juan Pablo, un Muchas auténtico gracias. honor. Gracias. Y os espero dentro de 2 semanas con ganas, de que Muy me bien. contéis. Siempre me sorprendéis. Muy bien. Nos vemos, Silvia. Pues mañana volvemos, eso sí, todo el equipo, Javi, Diego y esta que te habla, Silvia Soria, a partir de las 5 de la tarde, COPE Comunidad Valenciana. Adiós. La tarde. COPE Comunidad Valenciana.